Está con nosotros Emiliano Jacobiti, uno de los hombres que tiene mucho que ver con el armado político del radicalismo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre que está trabajando en el ámbito de Evolución Radical junto a Martín Lustó. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. A ver, de todo lo que escuchamos, ¿te preocupa la posibilidad de que exista tanta proximidad entre Patricia Bullrich y Javier Milei? Yo represento otra cosa, yo represento un espacio, soy parte de un espacio dentro de Juntos por el Cambio, que elegimos otro camino, que elegimos un camino del diálogo, un camino que entendemos que si nosotros no podemos generar la suficiente amplitud en nuestro espacio como para llevar adelante las políticas de gobierno a lo largo del tiempo y poder hacer que los cambios que se lleven adelante cuando uno llega al gobierno duren ganando elección y tras elección, va a ser muy difícil. Mi mirada es que la grieta, que el enfrentamiento a la Argentina le hizo mucho daño, que la situación de la Argentina es crítica. Sí, imagínate que si nosotros sacamos los que reciben una ayuda social, casi el 60% de los argentinos están bajo la línea de la pobreza. Me parece que pensar que un partido solo y con la fuerza policial o con la represión va a poder resolver este tipo de problemas, estamos equivocados. Después, obviamente creo que existe mucha diferencia entre lo que piensa Javier Milei y lo que piensa Patricia Bullrich, pero bueno, también hoy están los juegos electorales para ver quién convoca o no a un determinado electorado. Ese es un poco el punto, porque uno acepta que las reglas de una interna se pueden decir cosas para marcarle la cancha, para diferenciarse del rival interno. Por lo menos das a entender esos matices. Pero voy más allá. Digo, hago esa intro para decir, uno de los dos va a ganar, uno de los dos puede llegar a ser presidente. ¿Cómo compatibilizás esas visiones diferentes? Porque si Bullrich va a querer hacer algo, como viene anticipando con el tema de la acción policial, ¿qué no van a acompañar en el Congreso? ¿Qué van a hacer, digamos? Mira, nosotros en el Congreso vamos a acompañar todas las políticas de gobierno que vayan en sintonía con el programa de Juntos por el Cambio, que es el programa que aprobamos en la convención del partido, que es un programa que tiene que ver con mejorar la productividad del Estado para poder devolverle el Estado a la gente. Independientemente de quién gobierne, uno está obligado a representar lo que dijo en las elecciones que iba a representar, porque uno genera un mandato en las elecciones, uno genera una expectativa en la sociedad y por eso creo que en Juntos por el Cambio va a triunfar una mirada que incluya más el colectivo. Por eso nosotros en la convención votamos la ampliación del espacio, pertenecer al espacio, pero insistir con la ampliación. El ejemplo de las provincias donde el radicalismo gobierna de manera exitosa, incluso es parte en la Ciudad de Buenos Aires, todos los casos son frentes más amplios que el que nosotros tenemos hoy a nivel nacional. En Mendoza, en Jujuy, en Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esto después te permite tener una amplitud legislativa más importante. Y yo soy de los que creen que uno cuando tiene transformaciones muy difíciles por hacer, lo que necesita es subir a todos los que piensan parecido al barco antes de arrancar. Porque si uno toma la política de ir negociando en el Congreso ley por ley, cuando ante la primer tormenta se empiezan a bajar del barco. Ahora, Jacobiti, porque escuchaba que hablaba con cierta extrañeza de lo que pretende hacer Patricia Bullrich con las fuerzas de seguridad. Quería preguntarte, ¿cómo estás viendo lo que está haciendo Morales, ¿no? En la provincia de Jujuy, donde hay represión, donde se votó a la medianoche una reforma constitucional que pretendía eliminar elecciones de medio término, tener mayoría automática en la legislatura? Digo, porque se habla de un Morales que está aliado a un sector, si se quiere, de mayor consenso dentro de Juntos por el Cambio, pero que en su provincia está haciendo algo muy distinto y bastante totalitario. ¿Cuál es la mirada? Y en todo caso, si crees que Morales finalmente llega a la PASO o se baja antes. No, yo tengo una mirada muy distinta sobre lo que vos decís que está haciendo Morales. Para mí lo que había totalitario en la provincia de Jujuy era una provincia como era antes de Gerardo Morales. Una provincia donde gobernaba la violencia, una provincia donde no se podía circular, una provincia
donde se administraba la pobreza. Desde que Gerardo Morales asumió en su provincia, me parece que es un ejemplo de cómo se gobierna bien. ¿Sí? Es una provincia donde se restableció el orden, pero se restableció el orden de manera democrática. La reforma de la Constitución que se hizo, por ejemplo, lo que dice es que no se habilita más las reelecciones para estar en el poder indeterminado durante mucho tiempo. La provincia se transformó en cuanto a las energías renovables, en cuanto a una provincia que se venía gobernando históricamente con déficit, ahora es una provincia superavitaria. Y si vos ves cómo fue el resultado de las elecciones, los jujeños aprobaron esa elección y Gerardo Morales eligió hacer una reforma constitucional, plebiscitarla, Sí. para que Pero no cumplieron los se pueda plazos. reelegir. ¿Por qué se hizo anoche de esta manera? Porque supuestamente tenía que ser en un plazo de 90 días. ¿Por qué se anticipó? ¿Por qué de noche? No, se hizo con los plazos que se podía hacer. La mayoría de las leyes en el Congreso se votan de noche. Si vos te fijas las leyes que votó este gobierno, yo soy diputado, votamos leyes, se empiezan a debatir. No sabés cuándo se terminan de Pero debatir. hay algo de darle la espalda a la sociedad. La mayoría de las leyes que se votaron en el Congreso en estos 4 años y en los anteriores también, porque suele pasar, fueron desde las 9 de la noche en adelante, porque es cuando se cierran los debates. De hecho, nosotros en el Congreso propusimos algo que tiene que ver con gobernar a la luz del día, que es a las 12 de la noche cortar, que se mantenga el quórum y arrancar al otro día. ¿Para qué? Porque incluso votás leyes que tienen que ver, como por ejemplo el presupuesto, que lo terminás votando a las 6, 7 de la mañana, cuando ya todo el mundo lo que quiere es terminar porque nadie aguanta despierto. Bueno, esas son cosas que hay que mejorar, pero no pasan en Jujuy, pasan en todas las legislaturas, arrancando por el Congreso Nacional. Emiliano, gracias por venir al programa. No, muchísimas gracias a ustedes y cuenten conmigo para cuando quieran. Gracias. Emiliano Jacobiti, un hombre del área, digamos, la zona del radicalismo que representa Martín Lustó aquí en la ciudad de Buenos Aires, alineados, por cierto, con Gerardo Morales. Tenemos que hacer una breve